Tenemos la posibilidad de hablar con Joan Zweig, que es autor y es divulgador tecnológico. Joan, ¿cómo te va? Horacio Cabal, que saluda junto a Eli Cabrera. Hola, ¿qué tal, chicos? Un gusto. Gracias por la invitación. Gracias a vos por siempre estar dispuesto a conversar un rato con nosotros con respecto a estas situaciones novedosas. A ver, punto número 1. Explícame qué es la inteligencia artificial. A ver, la inteligencia artificial es un campo de la informática que se viene desarrollando hace varias décadas, que se centra básicamente en hacer que las máquinas puedan hacer tareas que requieran de inteligencia humana, y lo pongo eso entre comillas. Como lo es, por ejemplo, el aprendizaje, la toma de decisiones, el razonamiento. Es como si de alguna forma las computadoras tuvieran un cerebro propio que les permita pensar y actuar por sí mismas. Uh-huh. Bien. Esto lo hacen... Y este 2023, sí. Pareciese que es el año bisagra, donde vamos a debatir cada vez más sobre la inteligencia artificial. Perdón, Horacio. Uh-huh. No, a eso iba. Es una inteligencia artificial que actúa en base a muchísima información y va aprendiendo, digamos, a medida que va incorporando información o recibiendo correcciones por parte de los usuarios. Una de las principales características, como bien mencionás, de la inteligencia artificial contemporánea, o de la inteligencia artificial que estamos viendo a partir del boom de ChatGPT y de otros desarrollos que hubieron en los últimos meses, es esta capacidad que comentás que técnicamente se llama Machine Learning, que es la capacidad de las máquinas uh-huh. de poder aprender y perfeccionarse en forma constante. Antes la información que nosotros recibíamos era muy pasiva, era muy lineal, no había una ida y vuelta o un entrenamiento a las máquinas. Sí. Y ahora cada vez más se masifica esa posibilidad de poder entrenar para obtener resultados más personalizados. Claro, por ahí en algún momento había gente que atribuía a la inteligencia artificial esta cuestión de estoy buscando cosas en un sitio de búsquedas y me empiezan a aparecer recomendaciones similares a lo que yo estoy buscando, le di likes a algunas cuestiones en una plataforma y resulta que me empiezan a aparecer cosas cercanas a lo que yo estoy viendo, pero esta clase de inteligencia artificial empieza a generar algunas cuestiones hasta éticas. Por un lado, digamos, en el llano había gente que estaba diciendo hay un montón de trabajos que por ahí empiezan a perderse, pero me parece que la preocupación de los que sostuvieron la inversión para avanzar con estas cuestiones es un poco más profunda, digamos. ¿Por qué surge esta decisión, y no sé si es 100% real, de poner en pausa esta situación hasta ver los alcances que implica este desarrollo de inteligencia artificial? Como bien mencionás, Horacio, la inteligencia artificial está muy presente en nuestra vida cotidiana de hoy mismo, por más de que no usemos ese tipo de aplicaciones. Cuando buscamos una película en Netflix y nos recomienda una película similar, cuando usamos asistentes como Siri, como Alexa, cuando Google nos agenda en forma automática un vuelo a partir de la reserva de avión, todo eso es una inteligencia artificial. Son procedimientos automáticos que nos hacen la vida hoy en día y que nos facilitan la vida. Entonces, lo que pasó hoy, técnicamente ayer, es que, tal como ustedes presentaron al principio del programa, se emitió una carta firmada por más de 1.000 personas, académicos, expertos en inteligencia artificial como Elon Musk, el historiador Yuval Harari, Steve Wozniak, que básicamente piden este cese de actividades por 6 meses. Y esto no es la primera vez que pasó. Uh-huh. Esto me hace a mí acordar a los 95, 96, cuando nacía Internet y se popularizaba. Pasaba lo mismo porque algunos decían que iba a haber una dark web, una Internet profunda con redes de trata, redes de narcotráfico. Todo tiene su costado distópico en ese sentido. También, si vamos un poco más en la historia, en la década de los 50, hubo también una petición a Naciones Unidas muy importante con firmas de miles de científicos para que se detengan las pruebas de armas nucleares. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta y como tal tenemos que tratarla. Un ladrillo puede servir para lastimar a una persona o puede servir para construir una casa, y con esto pasa lo mismo. Queda claro esto que vos estás explicando de los comparativos, ¿no? Por ejemplo, en esto, algo simple, ¿no? En la búsqueda de una película que te dice 98% de coincidencia con lo que vos mirás normalmente. Ahora, algo dijiste, pero para que quede bien claro, ¿toda esta maquinaria puede tener ética? La tecnología hoy en día no tiene moral. La tecnología
pero sí tiene sesgos. ¿Por qué? Porque está programada por humanos. Y los humanos que las programan tienen sesgos. Hay un documental muy interesante que les recomiendo a la audiencia que llama, y a ustedes, que se llama Coded Bias, que un poco habla de esto sobre los sesgos algorítmicos, que es todo un tema en sí mismo. Entonces, moral, ética, son cuestiones meramente humanas. La tecnología, por ejemplo, la inteligencia artificial no tiene sentido del humor, no tiene empatía, no tiene juicio, es muy binaria en ese sentido. Y lo que pasa hoy en día, también producto de estas preocupaciones, es que están pasando aplicaciones que hace 20 años parecían un cuento de ciencia ficción. Aparecen, por ejemplo, programas que permiten convertir cualquier texto a imágenes, aparecen programas que permiten que de bocetos escritos a mano poder convertirlos en una aplicación en forma directa, empiezan a aparecer programas que generan música libre de derechos en segundos. Entonces, todo eso empieza a reconvertir un montón de empleos. Es más, hay un cálculo que se calcula que se estima, que 300 millones de trabajos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial en este 2023. 300 millones de empleos. Estamos hablando de un porcentaje gigante de empleos que se van a reconvertir. Joan, la última pregunta, porque, a ver, mientras están estas preocupaciones, mucha gente, sobre todo alumnos, están diciendo: zafé, no tengo que leer más un libro, no tengo que redactar más una tesis, no tengo que hacer... ¿Hay alguna clase de herramienta que identifique qué ha sido una creación de un alumno y qué ha sido una creación de inteligencia artificial? La verdad es que, Horacio, este debate en estas semanas de comienzo de clases, de verdad, en este mes de comienzo de clases, en todos los ciclos, fue todo un debate en sí mismo. Uh-huh. Y a mí también, a mí personalmente me hacía acordar cuando yo estaba en la secundaria y estaba Wikipedia completamente popularizado y claro, los profesores tenían miedo de que copiemos o peguemos un artículo de Wikipedia o copiemos y peguemos un artículo de una enciclopedia, digamos, claro, un poco. O del Rincón del Vago, ¿no? Que se hizo súper famoso. De la Encarta, del Rincón del Vago. Claro. Hay mecanismos para poder detectar si algo fue generado por una inteligencia artificial. Existen ese tipo de mecanismos. También existen esos mecanismos para poder saltearlos. Uh-huh. Ahora, yo creo que al fin y al cabo esto va a ir evolucionando y vamos a aprender a convivir con esto, como aprendimos a convivir con otro tipo de tecnologías. Lo que pasa es que se generan, por un lado, extremos de plena fascinación, extremos de plena resistencia. Es verdad que en estos procesos de que estamos como en estos procesos de adaptación que uh-huh, estamos con este tipo de tecnologías, claro, muchos van a decir, zafé, porque otra vez las currículas educativas van muy por detrás de la evolución técnico-científica. Claro. Ahora bien, no nos olvidemos que de alguna forma las habilidades humanas son y seguirán siendo irreemplazables, que los profesores también tienen que educar desde otra perspectiva. Yo soy docente también y lo primero que nos preguntamos también en grupos de profesores es cómo vamos a tomar examen. Entonces, me parece que es súper sencillo, parece mentira, ¿no? Que cada vez que vamos avanzando más en tecnología, me parece que la mejor forma de saber si alguien sabe o no es preguntárselo oralmente. Muchas veces es preguntárselo oralmente y muchas veces, y esto algo gracioso también, que muchas veces cuando las habilidades técnicas, como esto que estamos viendo con ChatGPT, que permite hacer un ensayo en 3 segundos, o redactar un mail, o redactar lo que querramos, o comparar visiones de historiadores o de intelectuales o de autores en general, volvemos a las bases, volvemos a poder saber expresarnos, poder la oralidad, la flexibilidad cognitiva, la creatividad humana, el contacto humano, la capacidad de observar, la empatía, porque la inteligencia artificial no tiene empatía, no siente lo que siente el otro. Entonces, cuando vamos a esas dimensiones, ahí nos damos cuenta que eso no se puede truchar, no se puede saltear. Entonces, me parece que ese es un claro ejemplo de dónde seguimos siendo extremadamente necesarios como especie en esta convivencia. La verdad que sí. Joan, como siempre, un placer conversar con vos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer, el placer es mío, siempre a disposición. Un abrazo grande. Muchas gracias, hasta la próxima entonces.